Hola, hola, buenos días, buenos días. Buenos días, doctor. ¿Sí? Buenos días, buenos días. Buenos días, doctor. Hola, hola, buenos días. Bueno, creo que ya me están escuchando. Vamos a iniciar esta presentación que es referente a endometrio, ¿de acuerdo? Antes que nada, buen inicio de semana para todos. Espero que hayan pasado un buen fin de semana y pues, se encuentren bien todos. Bueno, ya hablando de este tema, pues va muy de la mano de todo lo que ya hemos platicado a lo largo de lo que vamos del curso, y digamos que tiene que ver mucho con la situación de hormonas. Es importante que tengamos estos datos de que si alguna paciente está expuesta a la acción de los estrógenos, de alguna manera, pues puede generar alguna patología de endometrio, ¿de acuerdo? Hablando de hiperplasia endometrial, es una proliferación de las glándulas endometriales de tamaño y forma irregular, con aumento de la glándula estroma, o sea, la relación de su glándula con el estroma, y que da una excesiva exposición, bueno, como consecuencia de una excesiva exposición a los estrógenos, ¿no? Sin que exista, digamos, oposición por la progesterona para evitar este efecto proliferativo, ¿no? Entonces, digamos que esta es, en relación, se ve muy aumentada esa proliferación glándula estromal por acción estrogénica, básicamente. Entonces, se tiene que dar importancia a esta hiperplasia de endometrio porque tiene que ver con el cáncer de endometrio, básicamente, ¿sale? Entonces, es importante que cuando a nosotros nos llega una paciente con alteraciones del ciclo menstrual, hablemos de hiperpolimenorrea o pacientes que sospechemos anovulación crónica, es decir, cualquier paciente en la cual sospechemos que está expuesta a la acción de los estrógenos sin contraposición por parte de progesterona, pues tenemos que descartar esta posibilidad de diagnóstico, ¿no? Alguna hiperplasia de endometrio. Es una patología benigna, pero de todos modos, si no se le da el cuidado adecuado, pues puede evolucionar hacia un cáncer de endometrio, ¿no? Entonces debemos de tener el especial cuidado y desde luego darle seguimiento de forma adecuada. Ahora, no en todas las pacientes vamos a sospechar de una hiperplasia de endometrio y este diagnóstico es diagnóstico histopatológico, ¿sale? Es frecuente que nos llegan pacientes con reportes de imagen, ultrasonido, tomografías, con el diagnóstico de hiperplasia de endometrio. Esto es diagnóstico histopatológico. Entonces, podemos hablar de engrosamiento endometrial, pero no de hiperplasia endometrial por imagen, ¿no? Esto, desde luego, tiene que ver con la clínica de estas pacientes, ¿sale? Entonces, la epidemiología, pues digamos que se observa más en la paciente perimenopáusica, en la posmenopáusica, pero también tiene que ver con pacientes en la etapa temprana, en la vida reproductiva, es decir, esa paciente anovuladora crónica que está, digamos, expuesta a la acción de los estrógenos sin contraposición, bueno, pues son pacientes de riesgo para patología de endometrio, ¿no? Es más frecuente, digamos que una vez que se presenta la menarquia y hasta el término de la menopausia, y se refiere incluso que se ha observado de alguna manera que aquellas pacientes que empiezan de etapa más temprana su menopausia y terminan en una etapa más tardía los ciclos menstruales, es decir, la etapa de presentación de la menopausia es un poquito más tardía, pudiera de alguna manera asociarse a esta exposición más prolongada a la acción de los estrógenos y como consecuencia ser pacientes con mayor riesgo a hiperplasia endometrio. Eso, digamos que se ha visto o se ha asociado, sin embargo, como que no está del todo demostrado, aunque bueno, se menciona que la etapa de presentación de la menarquia a etapas más tempranas y la etapa de presentación de la menopausia
a etapas más tardías, bueno, pues esto son factores de riesgo para patología endometrial. La hiperplasia endometrial sin atipias, es decir, ahorita vamos a ver la clasificación, hay una hiperplasia endometrial sin atipias, con atipias, pero la más frecuente es sin atipias en pacientes postmenopáusicas, ¿no? Y la que se presenta en etapas con, digamos, con atipias en aquella que ya tienen un cáncer, o bueno, están más predispuestas a evolucionar hacia un cáncer más agresivo, a una lesión más agresiva, y aquellas son las que se presentan después de los 60 años de edad. Es decir, la hiperplasia endometrial sin atipias es mucho más frecuente en la paciente relativamente más joven que en la de mayor edad, ¿no? Y sobre todo hablando de edad, a partir de los 60 años de edad, es mucho más frecuente que se presente esta hiperplasia de endometrio con atipias, ¿de acuerdo? Desde luego ya les había comentado cuáles son los factores de riesgo, la etiología de esta patología. Bueno, pues es el estímulo por parte de los estrógenos sin contraposición por parte de la progesterona, ¿no? Hablemos de anovulación crónica, esta producción aumentada de estrógenos endógenos, esa paciente gordita en la cual hay una conversión periférica de estrógenos y que de alguna manera van a estar estimulando ese endometrio sin contraposición por parte de la progesterona. También esas pacientes que están expuestas a la administración de estrógenos de forma exógena, pues podemos generar algún factor de riesgo para lesión o alguna hiperplasia de endometrio. Por ejemplo, a ver, ¿qué pacientes, y creo que ya se los mencioné, qué paciente podemos nosotros condicionar de forma iatrógena hiperplasia de endometrio? ¿Alguien me puede decir en qué pacientes específicos, sobre todo en esta etapa ya de la peri y posmenopausia? ¿En qué paciente podemos condicionar patología endometrial por un tratamiento hormonal de forma exógena? ¿Están despiertos? Sí, doctora, andamos despiertos. Sí. A ver, ¿en qué paciente pudiéramos condicionar nosotros de forma iatrógena una patología de endometrio? En una paciente con a lo mejor un uso de hormonales, anticonceptivos. Ujú. No necesariamente. Acuérdense que los anticonceptivos, hay de dos. Los anticonceptivos, los hormonales, vienen de estrógeno con progesterona o pura progestina, ¿sale? Como anticoncepción, ¿eh? Entonces, si yo doy un hormonal oral combinado, pues doy estrógeno con progesterona, o la otra opción son puras progestina, ¿no? Entonces, digamos que acá, de acuerdo a lo que les estoy diciendo, pues el problema que puede condicionar la patología de endometrio son los estrógenos. ¿En qué paciente pudiéramos condicionar de forma iatrógena algún problema de patología de endometrio? Hablemos específicamente de hiperplasia de endometrio, incluso en casos más severos, cáncer de endometrio. ¿Qué otra paciente? ¿En qué otra paciente, aparte de la paciente joven, ocupamos hormonales orales? ¿En qué paciente la podemos ocupar? Mencionaba usted que también en pacientes con menopausia que podíamos dar terapia estrogénica. Ajá, exactamente. En la paciente en la cual utilizamos una terapia hormonal sustitutiva ya que están con documentada una falla ovárica. En aquella paciente, y eso se los vuelvo a repetir, es primicia en el manejo de la paciente con posmenopausia y con la menopausia. Paciente con útero, siempre debemos dar estrógeno, en una terapia hormonal sustitutiva debemos dar estrógeno más una progesterona. ¿Por qué? Bueno, porque si damos puro estrógeno, podemos dar esa administración exógena de estrógenos y condicionar una hiperplasia o patología de endometrio, ¿no? Entonces, en esa paciente que tiene útero,
pues siempre estamos obligados a dar estrógeno, terapia hormonal sustitutiva de estrógeno más progesterona. En aquella paciente que ya no tiene útero, pues no tiene sentido dar progesterona, porque ya no hay ese órgano receptor a la acción de los estrógenos y que pueda condicionar esta patología de endometrio. Se da esta terapia sustitutiva, pues para, digamos, contrarrestar todos los efectos de la menopausia, pero afortunadamente en esa paciente que ya no tiene útero, pues ya no hay acción de los estrógenos específicamente en el endometrio, ¿no? Desde luego, como siempre les he comentado, siempre que vayan a utilizar alguna terapia hormonal sustitutiva, hay que descartar que no haya contraindicación para el uso de la terapia hormonal, ¿no? Pero eso ya lo platicaremos en su momento cuando veamos menopausia, ¿de acuerdo? Pero de momento, acuérdense que si nosotros damos estrógenos y nos han llegado pacientes, nos han llegado aquellas pacientes que inician con menopausia y les empiezan a dar estrógenos conjugados de origen equino, es decir, puro estrógeno, ¿sale? Sin progesterona, que tienen útero y que entonces están estimulando el endometrio, y resulta que estas pacientes llegan con sangrado postmenopáusico y entonces nos empiezan a cuestionar, oiga, doc, pero ¿por qué empecé a sangrar? Y si tú interrogas, tú haces a lo mejor ya tu valoración, efectivamente corroboras que el sangrado viene de cavidad uterina y que de alguna manera esta paciente tiene útero y no se le da contraposición con progestinas, pues es muy probable que el estrógeno que estamos dando pues estimula y estimula y estimula el endometrio y pues de alguna manera está generando este engrosamiento endometrial. Si ustedes a estas pacientes les hacen un estudio de imagen como un ultrasonido, es muy probable que encontremos endometrios más gruesos de lo habitual, sobre todo en la paciente posmenopáusica, en la paciente que ya en teoría está con atrofia o que ya no tiene, que ya tiene fallo ovárica, pues de alguna manera ya no hay producción de estrógenos y si nosotros se los damos de forma exógena, pues siempre estamos obligados a contraponer por parte de progesterona, ¿sale? Entonces es importante que ustedes consideren siempre esto, siempre, 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 y es muy común encontrarlo, ¿eh? Que dan terapia hormonal sustitutiva en paciente con útero, pues se les olvida dar una progestina, ¿de acuerdo? Desde luego, pues hay otros pacientes que pueden administrar por algunas otras causas algunos estrógenos y que también puede condicionar este estímulo a nivel del endometrio, o bien pacientes en las cuales tienen a lo mejor tumoraciones que puedan ser productoras de andrógenos, estrógenos, y que de alguna manera también es estimulando de forma importante ese endometrio, ¿sale? Dentro de estos procesos que se atribuyen a la producción excesiva de estrógenos sin contraposición, bueno, pues ya les mencionaba, la obesidad, pues esa conversión periférica de estrógenos por esta grasa que puede dar lugar a la conversión de estrógenos y que está estimulando ese endometrio sin contraposición por parte de progesterona. Desde luego, pues esta paciente obesa siempre está asociada también a problemas de resistencia a la insulina, de ovarios poliquísticos, es decir, hablar de anovulación crónica, ¿sale? La menopausia como tal no genera hiperplasia, de hecho, la menopausia está asociada ya a fallo ovárica, pero sin embargo, está muy relacionada cuando hay problemas, por ejemplo, de obesidad, anovulación crónica y hay sangrado posmenopáusico, siempre hay que descartar patología de endometrio, ¿de acuerdo? Algunos tumores productores de estrógenos, como tumores de las células de la granulosa, ¿no? Estas alteraciones a nivel ovárico que pueden dar lugar a la producción excesiva de estrógenos, bueno, pues siempre van a estar estimulando el endometrio y pueden condicionar patología endometrial. Y lo que ya decíamos, ¿no? Esa terapia hormonal sustitutiva, ¿no? Que si no se da de forma adecuada y se da puro estrógeno en pacientes con útero, pues en estas pacientes podemos condicionar una patología de endometrio, ¿no? Y es diatrógena, entonces hay que ser muy cuidadosos con eso, ¿vale? Acuérdense que dentro de toda esta producción de hormonas dentro del ciclo ovárico normal, acuérdense que viene la secreción pulsátil de GnRH, se va a estimular a la adenohipófisis para producir FSH-LH, FSH va a estimular al folículo dominante, ¿sale? Y además se va a dar lugar a la conversión de andrógenos hacia estrógenos por la aromatasa, y como consecuencia, pues se van a producir estrógenos, los cuales van a dar
lugar al crecimiento del endometrio. En esta fase proliferativa, una vez que se lleva a cabo la fase proliferativa, estos estrógenos también van a dar lugar al efecto gatillo sobre la LH, que va a dar lugar a la ovulación. Si hay ovulación, entonces va a dar lugar a la producción de progesterona, ¿de acuerdo? Entonces, en estas pacientes que caen en anovulación, acuérdense que no se da el pico de LH y como consecuencia, pues no se va a producir progesterona. Entonces, estas pacientes que tienen un estímulo constante por los estrógenos, pues prácticamente el tratamiento puede ser a base de progesterona, ¿no? Pues para contraponer el efecto de los estrógenos. Entonces, ¿se puede dar en esta paciente una hiperplasia endometrial joven? Sí, no es lo más común, pero sí se puede dar, sobre todo en esa paciente con anovulación crónica, esas pacientes gorditas, esa paciente obesa, esa paciente con resistencia a la insulina, esa paciente con síndrome de ovario poliquístico, pues digamos que hay un estímulo constante y persistente por parte de los estrógenos y como consecuencia, si no hay ovulación, no hay contraposición a estos estrógenos y van a estar estimula y estimula y estimula al endometrio. Y hemos encontrado pacientes jóvenes. Yo les hablo de pacientes jóvenes, pacientes de 38, 40 años de edad, ¿no? A lo mejor ustedes la ven, ya los ven grandes, ¿no? Pero yo les comento, mi concepto de la juventud ha ido cambiando conforme va avanzando mi edad, ¿no? Pero entonces yo veo a estas pacientes de 40 años de edad, jóvenes, ¿no? Todavía en etapa reproductiva, y que si presentan una patología de endometrio, pues tienen riesgo de hacer cáncer de endometrio. Es decir, entre más jóvenes presenten esta exposición a la acción de los estrógenos sin contraposición por parte de la progesterona, pues más jóvenes tienen la posibilidad de presentar alguna patología de endometrio. Y nos han tocado pacientes de 38, 40 años de edad con factores de riesgo que no se detectaron de forma temprana para patología de endometrio y incluso con hiperplasias, con atipias o bien incluso con cáncer de endometrio, ¿sale? Entonces, esto es lo delicado, o sea, detectar de forma adecuada a estas pacientes, pues para dar de forma temprana tratamiento y evitar las complicaciones y sobre todo mejorar la sobrevida y la calidad de vida de estas pacientes, ¿sale? En la mujer postmenopáusica, pues ya les decíamos que puede estar también aumentado o asociado a la conversión endógena de estos andrógenos de androstenediona a estrona, ¿no? Que es un estrógeno, y desde luego, pues la presencia de tumores productores de estrógenos, ¿sale? Entonces, digamos que también tiene que ver con la parte genética, ¿no? Porque no todas las pacientes hacen cáncer, ¿no? Y entonces sí tiene que haber cierta predisposición genética para que de alguna manera esta acción de los estrógenos a nivel del endometrio puedan dar esta alteración a nivel de estas células receptoras de estrógenos y como consecuencia pues dar lugar a hiperplasias de endometrio y estas pacientes que tienen este gen en cuanto asociado a patología de endometrio pues son las que van a desarrollar cáncer como tal, ¿no? Y ahorita vamos a hablar la asociación de hiperplasias y el riesgo que tiene cada tipo de hiperplasia, pues para desarrollar cáncer de endometrio, ¿sale? Entonces, digamos que como en todos los cánceres y en todos este tipo de lesiones, pues lo que se ve afectado es la apoptosis y entonces hay un sobrecrecimiento de estas células que no son las más adecuadas pues para cualquier tejido. Entonces, hay pérdida de la apoptosis, hay crecimiento excesivo del tejido glandular a nivel del endometrio y como consecuencia, bueno, este tejido pues se va transformando y va haciendo desde una hiperplasia hasta un cáncer de endometrio, ¿de acuerdo? Nuevamente, los factores de riesgo, siempre en la paciente con hiperplasia endometrio, en esas pacientes que nos lleguen con cualquier sangrado, es decir, esa paciente posmenopáusica que llega con algún sangrado, siempre hay que descartar una hiperplasia endometrio o incluso pensar en cáncer de endometrio. Pacientes con sobrepeso, ya decíamos que esa es paciente gordita, es la que va a dar lugar a la conversión periférica de estrógenos y que pueden dar lugar incluso a una ovulación crónica y como consecuencia, pues estar un estado de hiperestrogenismo y como consecuencia, pues generar esta patología endometrial. Desde luego, la edad puede dar lugar
entre pacientes más jóvenes con factores de riesgo, pues mayor posibilidad de que en etapas más maduras puedan generar alguna lesión a nivel endometrial. Desde luego, pues esta paciente con problemas de infertilidad, pues está más asociado a problemas de anovulación crónica y como consecuencia, pues a esa exposición excesiva de estrógenos, ¿no? Desde luego, bueno, ya les decía, este tratamiento a base de estrógenos, sin contraposición por parte de progesterona, bueno, pues generalmente pueden dar lugar a patología endometrial. Estas pacientes con historia familiar de cáncer de endometrio o colon, hay que descartar alguna lesión a nivel endometrial. Es decir, esa paciente que ya tiene familiares directos con algún cáncer de colon o algún cáncer de endometrio, pues siempre tenemos que estar pendientes de que no haya esos factores de riesgo para estimular el endometrio y generar patología endometrial. Y además, y aunque no los tengas, tenemos que estar pendientes de esos pacientes, sobre todo estas pacientes con cáncer de endometrio o colon, ¿sale? Diabetes mellitus, ya decíamos que los problemas metabólicos, el problema de la hiperinsulinemia, dan lugar a la conversión de andrógenos en las células de la teca, a ese exceso de la producción de andrógenos a nivel de la célula de la teca por la acción de la insulina a nivel de receptores del factor de crecimiento similar a la insulina, que va a dar lugar a la producción de andrógenos y como consecuencia esos andrógenos se pueden convertir a estrógenos en las células de la granulosa y pueden dar un estado de hiperestrogenismo. Entonces debemos de tener cuidado en estos pacientes con problemas metabólicos y además todo lo que conlleva, ¿no? El problema metabólico a nivel hepático, a nivel de la disminución de la proteína transportada de hormonas sexuales y como consecuencia va a haber más estrógenos libres que pueden dar lugar a la acción de estos estrógenos sobre el endometrio, ¿no? Entonces, todo eso hay que buscarlo intencionadamente. Por eso es que la paciente con diabetes, la paciente gordita, pues da lugar a problemas a nivel endometrial, ¿no? Pacientes que se les dé terapia, por ejemplo, esos pacientes con cáncer de mama y que reciben terapia hormonal a base de tamoxifeno, bueno, pues puede tener, este es un hormonal que es selectivo en la acción de los receptores de estrógenos y que puede dar lugar al estímulo del endometrio y como consecuencia, pues da lugar a hiperplasias de endometrio o en casos prolongados puede dar lugar a cáncer de endometrio. El tamoxifeno es un hormonal que es a base de estrógeno, que es selectivo en su acción, es decir, no tiene acción a nivel de la mama, es más, bloquea esos receptores de estrógenos a nivel de la mama, sobre todo asociado a problemas de cáncer de endometrio, pero a nivel uterino sí hay receptores. Entonces, el tamoxifeno, cuando se da en pacientes con problemas de cáncer de mama, pues se puede cubrir una parte, pero a nivel de endometrio, pues puede dar problemas de sangrados o hiperplasias o incluso cáncer de endometrio. Entonces hay que ser muy cuidadoso. Muy frecuentemente, por ejemplo, en la paciente con cáncer de mama, se opta por hacer histerectomía con salpingofarectomía, pues para quitar estos factores de riesgo productores de estrógenos, pero además se quita el endometrio, que es el órgano receptivo a la acción de los estrógenos, ¿no? Y desde luego, lo que ya les comentaba, esa terapia hormonal que está mal diseñada, ¿no? Es decir, en la paciente posmenopáusica que damos puros estrógenos, pues desde luego, y que tiene útero, pues nosotros podemos condicionar de forma iatrógena este tipo de patología, incluso en la paciente joven, ¿no? Si a veces damos alguna terapia hormonal a base de puros estrógenos, pues desde luego vamos a estar estimulando este endometrio y poder generar alguna patología. Entonces, abusados con eso, chavos. Hay muchas clasificaciones para hablar de hiperplasia de endometrio y desde luego pues se ha tratado de simplificar esta hiperplasia desde hiperplasias simples, hiperplasias complejas o hiperplasias con atipias en base a la apariencia de las glándulas y el estroma, la relación estroma glandular, es como se ha hecho la clasificación. Una de las más comúnmente usadas es esta de hiperplasia simple, hiperplasia compleja, simple con atipias y compleja sin atipias. Y bueno, la Organización Mundial de la Salud simplificó esta anterior con una hiperplasia sin atipias
o una hiperplasia con atipias, y ya hablamos de una neoplasia, esta con atipias intraepitelial endometrial. Esta es la que está asociada a cáncer de endometrio. Entonces, debemos de tener mucho cuidado. En lo personal, todavía ocupamos esta clasificación: hiperplasia simple, hiperplasia compleja, simple con atipia y compleja sin atipia o con atipias. Pero les digo, esta es la clasificación más reciente, ¿no? Hiperplasia sin atipias o con atipias, ¿sale? Y esa, como consecuencia, es la que tiene mayor factor de riesgo a evolucionar hacia un cáncer de endometrio, ¿sale? La simple, esta es también conocida como una hiperplasia quística leve. Es una lesión en la cual hay una excesa proliferación del tejido glandular de diversos tamaños. No está compleja esa cantidad de esas glándulas a nivel del epitelio del endometrio, y hay mucho estroma entre las mismas. Es decir, hay muchas glándulas, pero hay más estroma que tejido glandular, ¿no? Y eso es lo que marca la diferencia entre una simple y una compleja. No es un epitelio superficial, pseudoestratificado, y algunas situaciones donde, por ejemplo, que hay mayor mitosis. Sin embargo, hay más estroma que tejido glandular. A diferencia, por ejemplo, de la compleja, también es una lesión proliferativa. Hay incremento en el número y tamaño de las glándulas. Vean acá, a diferencia de una simple, hay glándulas en pequeñas cantidades, a diferencia de esta, ¿no? En la cual se encuentran mayor cantidad de glándulas, ¿no? El tejido, el estroma se va viendo menor en relación a la cantidad de las glándulas. Vean la diferencia de estas, ¿no? Por ejemplo, son quísticas totalmente, esta hiperplasia quística, a diferencia de esta, que ya empiezan a tener formas irregulares, se empiezan a juntar entre glándulas y glándulas. Incluso esta disposición de las glándulas, unas más pegadas a otras, le llaman esa disposición de espalda con espalda. Es decir, está pegada una glándula con otra, ¿no? Y eso da esa disposición de espalda con espalda, y eso pues ya nos puede hablar de una hiperplasia compleja, ya incluso con atipias, ¿no? Entonces, vean la diferencia de una simple, en la cual el contenido es mucho más quístico, un estroma mucho mayor que la cantidad de glándulas, a diferencia de acá, que va habiendo mayor cantidad de glándulas, la disposición de las mismas están muy pegadas unas con otras, están apiñadas, ¿no? De forma irregular, y esto puede dar lugar aumento en la disposición de la celularidad. De hecho, vean ya estas células, cómo se observan esas glándulas totalmente unidas una con otra, están prácticamente puro tejido glandular, ¿no? Y estos núcleos se empiezan a ver de mayor tamaño en relación con el citoplasma de la célula, y entonces hay mayor cantidad, mayor tamaño del núcleo de la glándula en relación al citoplasma. Y nuevamente esta imagen, ¿no? Donde ya se observan estas glándulas de espalda con espalda, ¿no? Y entonces cuando vemos esta cantidad de glándulas en el tejido endometrial, bueno, pues ya nos puede hablar de una eh, hiperplasia compleja con atipias, ¿no? E incluso puede haber esta hiperplasia, estas características de estas glándulas con núcleos hipercromáticos y núcleos aumentados de tamaño y núcleos prominentes. Cuando no hay una disposición tan abundante de las glándulas, hay mayor estroma que tejido glandular, y podemos hablar de una hiperplasia simple con atipias, ¿no? Sin embargo, ya por clasificación podemos hablar de una hiperplasia sin atipias y con atipias. Ya independientemente de que sea simple o compleja, pues el hecho de haber alguna atipia en estas tejidos, en este aspecto histopatológico, pues ya nos genera mayor importancia cuando se menciona que hay alguna atipia, porque hay que darle seguimiento y evitar que esto evolucione hacia un cáncer de endometrio. Desde luego, la presencia de estas atipias pues, es un factor pronóstico
para la progresión hacia un carcinoma de endometrio, ¿de acuerdo? Vean, esto es bien importante que ustedes se lo aprendan, ¿eh? Y esta es pregunta de examen, ¿sale? Si hay una hiperplasia simple sin atipias, la regresión es hasta un 80% y el riesgo de evolucionar hacia un cáncer de endometrio es al 1%, realmente es muy bajita, ¿sale? Si hay una hiperplasia compleja sin atipias, la probabilidad de regresión pues también es alta, es decir, estas pacientes se da manejo adecuado, puede remitir este cuadro de hiperplasia y la evolución de un cáncer de endometrio pues es también bajita, hasta un 3%. Pero conforme se va haciendo esta presencia de atipias, por ejemplo, esta hiperplasia simple con atipias, la regresión es menor, ¿no? Es decir, puede persistir esta lesión, pero pues sí regresan todavía de forma importante, un porcentaje importante, hasta un 69%. Y la posibilidad de progresión de un cáncer es de un 8%. Pero aquellas pacientes que tienen hiperplasia compleja con atipias, la posibilidad de regresión es mucho menor, prácticamente es un volado, ¿sale? Hasta de un 57%. Y el riesgo de progresión a un cáncer de endometrio es hasta un 29%. Entonces, vean, estos pacientes, cuando ya tienen un diagnóstico de hiperplasia compleja con atipias, pues ya el pronóstico va a cambiar y ya la probabilidad de presentar cáncer en una etapa futura, si no se le da un manejo, si no se le hace una detección oportuna, bueno, pues va a ser mucho más alta. Pero vean qué diferencia hay de una simple sin atipias a una compleja con atipias. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos pacientes, ¿de acuerdo? Acuérdense que la clínica va a ser alteraciones del ciclo menstrual, va a haber sangrado uterino normal. En esa paciente posmenopáusica que ya no debería de sangrar, va a presentar sangrado posmenopáusico y en esa paciente es en la que estamos obligados necesariamente a descartar cáncer de endometrio, ¿sale? Entonces es súper importante que le demos seguimiento a estos pacientes, ¿sale? Estos pacientes con anovulación crónica, con acción estrogénica sin contraposición por parte de los estrógenos, pueden tener abundantes sangrados, ¿no? El sangrado cuantioso por muchos días, con coágulos, pues siempre en esta paciente en etapa de vida reproductiva y que sospechamos anovulación crónica, debemos buscar intencionadamente alguna patología endometrio. Y a veces es conveniente tomar muestra o biopsias de endometrio. Y bueno, ya decíamos que el sangrado después de la menopausia, siempre estamos a, obligados a descartar patología. Ahora, hay pacientes que en la posmenopausia no presentan sangrado, ¿no? Pero si de esos pacientes que les dicen, oiga, doctor, fíjese que yo dejé de arreglar ya a esos pacientes de 55, 60 años de edad y llegan a la consulta y le dicen, oiga, doctor, fíjese que yo dejé de sangrar a los 50 años de edad, pero a últimas fechas he estado con un dolor cíclico cada mes, como si fuera mi menstruación, no he tenido sangrado, pero tengo esa molestia, ¿no? Y ustedes a lo mejor dentro de toda la valoración que les hacen, por ahí tienen algún ultrasonido y les reportan un endometrio de 12 milímetros. En una paciente de 55, 60 años de edad, asociado a dolor, pues realmente tendríamos que descartar, aunque no haya sangrado posmenopáusico, tendríamos que descartar alguna patología de endometrio con un grosor endometrial de 1 centímetro, ¿no? Porque no tendría que haber un endometrio engrosado en esas pacientes. ¿Por qué? Porque ya no hay estímulo por parte, o ya no debería haber estímulo por parte de los estrógenos. Entonces, de acuerdo a cada paciente, tenemos que ir descartando alguna patología endometrial, ¿de acuerdo? Ya decíamos que, bueno, pues la historia clínica, todos los datos en cuanto a la menarca, la aparición de la menopausia, si ha recibido tratamiento hormonal, si no ha recibido tratamiento hormonal, todos los datos los debemos especificar en su historia clínica, pues para descartar alguna situación que condicione, que sea factor de riesgo para la patología de base, en este caso la hiperplasia endometrial. Desde luego, a la exploración tenemos que dar lugar a esta paciente una vez. Hay pacientes que llegan con sangrados importantes, que incluso se descompensan, llegan con hemoglobinas muy bajas
Incluso no es tan común, pero llegan pacientes en estado de choque, ¿sale? Y estos pacientes, desde luego, pues hay que estarlas valorando, hay que estarlas revisando, transfundirlas, estabilizarlas y desde luego en su momento pues tomar muestra pues para mandar a estudio histopatológico. Pero lo principal es en un inicio, cuando llegan esos pacientes descompensados, bueno, pues es estabilizar para mantener un adecuado estado hemodinámico de la paciente, ¿sale? Dentro de la exploración, pues ya saben que, bueno, de la exploración general y en la exploración abdominal, pues desde luego tenemos que hacer palpación, bueno, inspección, palpación, auscultación, visualización de la vagina y cervix. Siempre traten de colocar un espejo vaginal, pues para descartar que el sangrado no sea de alguna otra zona, ¿no? De cervix o a lo mejor de paredes vaginales. Si se puede, pues hacer tacto bimanual y en su momento, pues tomar citología cervical, ¿no? Entonces, también podemos hacer pruebas complementarias con estudios de imagen. Específicamente lo que se recomienda es un ultrasonido endovaginal o transvaginal, ¿sale? Esto de alguna manera pues va a permitir tener mayor sensibilidad, mayor certeza al momento de hacer el estudio, permite valorar el tamaño, ¿no? La presencia incluso de miomas y desde luego la presencia de miomas en una paciente postmenopáusica y que dé sangrado hay que dejar en segundo término los miomas como posibilidad o causante de sangrado. Acuérdense que los miomas, si hablaremos de miomatosis uterina, los miomas son causantes, es decir, de 10 pacientes que tienen miomatosis uterina, únicamente 4 pacientes, los miomas son causantes de las alteraciones del ciclo menstrual. Las otras hay que buscar otras causas, ¿no? Y sobre todo en la paciente postmenopáusica, no se vayan con la finta de que los miomas pueden ser causantes del sangrado. Siempre busquen y descarten en la paciente postmenopáusica patología endometrial, ¿sale? Desde luego puede haber pólipos endometriales o miomas mucosos que de alguna manera pueden generar sangrado, pero en la paciente posmenopáusica sospechen patología de endometrio, ¿no? Desde luego, pues también el ultrasonido nos permite ver las estructuras ováricas, ¿no? Y desde luego también nos va a permitir valorar el grosor endometrial. Esto es, de hecho, la indicación del ultrasonido, ¿no? Ver, valorar ese grosor del endometrio, ¿sale? Hay ciertas condiciones, sin embargo, si es una paciente postmenopáusica, a veces la atrofia urogenital, pues de alguna manera les puede generar, ay, pasó. La atrofia urogenital, de alguna manera, les va a dar lugar a que les cueste introducir el transductor por vía endovaginal. Entonces, pues ya ustedes van a ir valorando de acuerdo a las condiciones de cada paciente si se lo hacen vía endovaginal o vía abdominal, ¿no? Entonces, va a ser de acuerdo a las condiciones de cada paciente. Ahora, lo ideal es que sea por vía endovaginal, ¿sale? Un endometrio por abajo de 4 milímetros se puede descartar la posibilidad de una lesión a nivel de endometrio. Pero aquellos endometrios por arriba de 7 milímetros en la paciente postmenopáusica, hay que hacer necesariamente biopsia endometrio para descartar alguna patología más importante. ¿Sale? No sé si hasta aquí tengan alguna duda, alguna pregunta, jóvenes. ¿Ninguna? Todo bien, Doc. Bueno, vamos a dejarle aquí la presentación. Nos vamos a ver el miércoles. Vamos a continuar con esto. Vamos a platicar todavía un poquito de hiperplasia de endometrio. Y vamos a continuar con cáncer de endometrio. ¿De acuerdo? Entonces, pues para que lean un poquito, despiértense, actívense. Ya sé que es lunes, o es muy temprano, es inicio de semana, pero bueno, tienen que estar activos, chavos. Cuídense mucho. Nos escuchamos el miércoles, por favorcito. Gracias, doctor. Gracias. Bye. Gracias, Doc. Buen día. Hasta luego.